cuenta de Instagram, Clima Laboral 2020, una trabajadora me hizo una consulta muy interesante sobre un tema sindical que me llevó a pensar o a reflexionar, mejor dicho, que durante todo este año que he estado hablando y asesorando a los trabajadores con respecto a las relaciones laborales, me he enfocado únicamente en lo que es relaciones laborales individuales. No he tocado las relaciones laborales colectivas. Entonces decidí grabar este video hoy relacionado con todo lo que es el tema sindical. Es un tema sumamente amplio, así que vamos a hacerlo en varias partes. Esta va a ser la primera parte referente a los sindicatos. ¿Qué me preguntaba esta trabajadora? Ella me decía, tengo 8 años de laborar para X empresa. Desde el día 1 estoy pagando cuota sindical. Y ahora que he ido a recursos humanos a decirle que quiero conocer el miembro principal del sindicato, que es el secretario general o alguna persona que conforme el sindicato, que esté en la junta directiva, recursos humanos lo que ha hecho es darme el teléfono de una oficina de abogados. ¿Qué debo hacer? Al ver lo que me decía la trabajadora, definitivamente me llamó mucho la atención ese caso, porque por más amarillo que se diga que es el sindicato, los trabajadores por lo general conocen quién es el secretario general, quién es el secretario de defensa, aunque advierto, no soy partidaria de esta clasificación de sindicato rojo, sindicato amarillo. Cuando he dado el diplomado de relaciones laborales, me preguntan los estudiantes, profesora, ¿qué es un sindicato amarillo? Bueno, les explico que el sindicato amarillo es la denominación que informalmente le dan los trabajadores a los sindicatos que parecen vendidos o que están muy a favor de la empresa y que no defienden los intereses de los trabajadores. Entonces, cuando me ha tocado laborar en empresas donde hay esa clasificación de sindicato rojo, sindicato amarillo, yo definitivamente emprendemos una campaña para que se eliminen esos términos. O sea, no es correcto estar llamando a un sindicato amarillo. Entonces, volviendo a la pregunta que me hace esta trabajadora, por más amarillo que sea el sindicato, deben conocer a sus miembros, por lo menos conocer quién es el secretario general, el secretario de defensa y los representantes sindicales. En el artículo 379 del Código de Trabajo dice lo siguiente, creo que es el punto central o principal o el número 1 que debemos ver cuando tratamos el tema de los sindicatos. Dice así, el Estado panameño, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, está obligado a fomentar la constitución de sindicatos en las actividades o lugares donde no los hubiere, respetando el derecho de los trabajadores a formar la clase y número de sindicatos que estimen convenientes. El Ministerio de Trabajo promoverá igualmente la afiliación de los trabajadores en los sindicatos existentes, dejando en absoluta libertad a los trabajadores para escoger el sindicato de su preferencia. ¿Por qué menciono este artículo como el primero al entrar a hablar del tema de sindicatos? Porque debemos estar conscientes que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, promueve la creación de sindicatos. La Constitución de Panamá también da el derecho a los trabajadores de libre asociación sindical y está protegido también por todos los acuerdos o convenios que se hacen con la Organización Internacional o promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. Así que partamos de allí. Los sindicatos no se van a quitar.
no van a desaparecer, que pueden transformarse, pueden redefinirse, pueden reinventarse, sí, pero la libre asociación sindical siempre va a existir. ¿Y por qué menciono esto? Porque durante mi experiencia laboral, sobre todo cuando llegaba personal extranjero, Dios mío, qué difícil le era comprender que los sindicatos son parte de la legislación laboral panameña y no nos queda más que aprender a vivir con ellos. Y en esa relación tratar un ganar-ganar y sacarle el mayor provecho para ambos. En un grupo de estudio que nos reunimos los jueves por Zoom, me hacía la consulta una participante de cuál era la diferencia entre un comité de empresa, qué era un sindicato. Para eso les comparto también lo que establece el Código de Trabajo, de qué son los sindicatos, cómo se conforman, cuántos miembros conforman un sindicato. Ya partimos del hecho de que la creación de los sindicatos está patrocinada y promovida por el Ministerio de Trabajo, por la Constitución, por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, miren lo que dice el artículo 335 del Código. Podrán formar sindicatos sin necesidad de autorización y afiliarse a los mismos los empleadores, los obreros, los profesionales y cualquiera que sea el oficio, profesión o actividad que desarrollen. O sea, que es libre la formación de sindicatos. Dirán, sindicato de empleadores, ¿cuál? Bueno, el sindicato de industriales es un ejemplo. Aquí en Panamá ahorita recuerdo el sindicato de industriales, así referente a empleadores. De trabajadores hay cualquier cantidad. El artículo 338 dice, se prohíbe formar parte a la vez de varios sindicatos de la misma clase y actividad. Con respecto a los trabajadores, y cuando en una empresa hay varios sindicatos, a mí en ocasiones me tocó laborar para empresas que tenían hasta 5 sindicatos, el trabajador solo puede pertenecer a un sindicato, no puede estar en todos. En la sesión de ayer, donde esta participante me preguntaba, ¿qué es un sindicato? ¿Cuál es la diferencia entre un sindicato y un comité de empresa? Yo le decía, el sindicato, y tal como lo dice el artículo 340 del Código de Trabajo, se constituyen legalmente y son personas jurídicas. Hay que tramitarlo en el Ministerio de Trabajo, donde se realiza la inscripción de los sindicatos. Y el artículo 341 lo define así. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de empleadores o de profesionales de cualquier clase, constituida para el estudio, mejoramiento, protección y defensa de los respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, un sindicato es una entidad jurídica. Un comité de empresa es diferente. Comité de empresa es la reunión que se hace periódicamente entre trabajadores, empleadores, siempre hay representantes, póngase, 3 de los trabajadores, 3 de la empresa, dependiendo de la cantidad de trabajadores que haya. Y es como un espacio para que el trabajador en ese comité de empresa exprese sus inquietudes, sus necesidades. A mí me gustaba mucho trabajar con comités de empresa porque le hacíamos reuniones periódicas cada mes, cada 3 meses. Yo lo veía como una válvula de alivio, o sea, donde los trabajadores podían expresar sus inquietudes. Cuando hay comité de empresa, que también está obligado por el Código de Trabajo, toda empresa que tenga más de 20 trabajadores está obligada a realizar comités de empresa. Yo lo hacía por una parte pues porque me manejaba con sindicato y también lo obligaba la ley, pero sin embargo lo veía como una forma también, como una instancia que tenían los trabajadores para
ser escuchado, para darnos cuenta de lo que estaba pasando en la empresa y tener oportunidad de corregirlo antes de que se convirtiera en un litigio laboral y empezar a afectar el mismo clima de trabajo. ¿Qué tipo de sindicatos pueden existir? Vamos a ver lo que nos dice el artículo 342 al respecto. En el numeral 1 indica que los sindicatos pueden ser gremiales cuando están formados por personas de una misma profesión, oficio o especialidad. Vamos a ver qué ejemplo podríamos poner en este caso. Está, por ejemplo, el sindicato de profesionales de farmacia, el sindicato de trabajadores de seguridad, el sindicato de mecánicos, el sindicato puede ser también de profesionales de contabilidad y así sucesivamente. O sea, gremiales son todo lo que pertenecen a una profesión, a un oficio o a una especialidad. Existen también los sindicatos de empresa, nos dice el numeral 2. Cuando están formados por personas de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio a una misma empresa. Por ejemplo, sindicato de trabajadores de Melo, sindicato de trabajadores de Estrella Azul, o sea, que pertenecen a una misma empresa. Esto es importante que lo tengan presente, porque en una misma empresa sí pueden haber varios sindicatos gremiales, pero de empresa solo puede haber uno. O sea, ya que les puse el ejemplo de empresas Melo, en Melo solo puede haber un sindicato que diga de empresas Melo. No pueden haber dos ni tres. Cuando son sindicatos de empresas solo puede haber uno por empresa. El número 3, el numeral 3, habla de los sindicatos industriales. Cuando están formados por personas de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio en dos o más empresas de la misma clase. Me tocó durante mis 25 años de experiencia tener también sindicatos industriales y por cuando me preguntaban, ¿pero por qué tienes tantos sindicatos en una empresa? Llegué a tener hasta 5. ¿Por qué? Porque eran sindicatos industriales. Un ejemplo de eso es sindicato de la industria alimenticia. Ese sindicato puede agremiar trabajadores de los supermercados, de las lecherías, de los embutidos, de la carnicería, o sea, de todo lo que tenga que ver con la industria de alimentos. Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, si se trata de trabajadores, sepan qué tipo de sindicato tienen en su empresa, a qué tipo de sindicato están afiliados, si es un sindicato industrial, si es un sindicato gremial o es un sindicato de empresa. En el número 4 habla que los sindicatos también pueden ser mixtos o de oficios varios cuando están formados por personas de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajan en empresas diversas o inconexas. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en determinada ciudad, distrito, provincia o región el número de trabajadores de un mismo gremio sea menor de 50. O sea, en esos locales o áreas retiradas, en donde no hay para mucho por decir, entonces se forma un sindicato mixto que puede ser diferentes profesiones, diferentes empresas, pero que le agregue a los trabajadores de esa región. ¿Qué número de trabajadores se necesita para formar un sindicato? Vamos a ver qué nos dice al respecto el artículo 344 del Código de Trabajo. Dice así: los sindicatos de trabajadores o de profesiones podrán constituirse por un número mínimo de 40 miembros. Los sindicatos de empleadores podrán constituirse por un mínimo de 10 miembros que sean totalmente independientes entre sí. Entonces, para formar un sindicato es relativamente fácil.
solo se necesitan 40 trabajadores dispuestos a conformar una organización sindical. Luego, el artículo 346 vuelve a recalcar o a repetir que en una misma empresa no pueden funcionar más de un sindicato de empresa. Para que hayan varios sindicatos en una empresa, por lo general tienen que ser gremiales o industriales. Ahora, además de un sindicato de empresa, sí pueden haber sindicatos industriales y sindicatos gremiales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que tú tengas un sindicato industrial o un sindicato gremial no impide que haya un sindicato de empresa exclusivo para los trabajadores de esa empresa o institución. ¿Qué son las federaciones y las confederaciones, las centrales? De eso nos habla el artículo 349 del Código de Trabajo. Nos dice así: 2 sindicatos o más podrán formar una federación. 2 o más federaciones podrán formar confederaciones o centrales, que se regirán por las disposiciones que establece el Código de Trabajo. Cuando he tenido que explicárselo a audiencias sencillas, yo les digo así: la confederación es como la mamá de los sindicatos, por decir así, la que está acá arriba y acá abajo tiene varios hijitos que son federaciones, y las federaciones tienen sus hijitos que son los sindicatos. O sea, una forma sencilla de explicarlo. ¿Dónde se realiza la inscripción de un sindicato? Se debe realizar en el Ministerio de Trabajo. Recuerden, un sindicato es una organización que tiene personería jurídica. Eso es muy importante. Pero ¿cuál es la diferencia con el comité de empresa? El comité de empresa es una reunión entre trabajadores, representantes del empleador, para discutir sobre temas que se han venido dando en la relación laboral. El comité de empresa no tiene personería jurídica, es un grupo que se reúne, nada más. ¿Cuáles son los fines y funciones de un sindicato? El artículo 357 del Código de Trabajo nos habla de los fines y funciones de un sindicato. Cuando me dicen, ¿y qué es lo que hace un sindicato? Bueno, el Código de Trabajo enumera como 12 los fines y funciones. Aquí solo les voy a hablar de los 3 principales. Numeral 1. Indica que una de las funciones y fines es procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros y la defensa de los intereses comunes. El numeral 2 dice celebrar convenciones colectivas de trabajo en los casos en que se admita su celebración y garantizar su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de tales convenciones se originen. Quizás se pregunten, si hay varios sindicatos en una empresa, ¿cuál es el que va a celebrar la convención colectiva? Pues el que tenga mayor cantidad de afiliados. Con ese que se va a celebrar la convención colectiva. Entonces, volviendo al caso que les mencioné en un inicio de esta trabajadora que me decía, tengo 8 años de estar en la empresa, desde el día 1 estoy pagando cuota sindical y no conozco ni la convención colectiva ni conozco los miembros del sindicato. Eso está súper extraño, porque donde hay un sindicato debe haber un convenio colectivo, o sea, ese acuerdo en donde llegó el sindicato con la empresa que rige las condiciones laborales, sobre todo los beneficios. ¿Cómo qué beneficios, por ejemplo, se contemplan en una convención colectiva? Que si por muerte de familiar, por nacimiento de hijo, por calamidades domésticas, por matrimonio, permiso de estudio para los trabajadores, bonificación por reemplazo, liga o deporte, actividades recreativas para los trabajadores. O sea, hay una infinidad de beneficios que se contemplan en las convenciones colectivas. Realmente las convenciones colectivas no son baratas.
Eso tiene un costo para la empresa, pero que a su vez contribuye mucho al clima laboral, a la retención también de los trabajadores. Y hay convenciones que tienen muy buenos beneficios. A mí me tocó laborar en una empresa en donde por convención colectiva se le daba a los trabajadores por nacimiento de hijos $400, por matrimonio 120, por muerte de un familiar 300, becas para los hijos de los trabajadores, para los trabajadores mismos. O sea, hay una serie de beneficios que contempla una convención colectiva que me extraña mucho que en una empresa haya sindicatos, cobren la cuota sindical y los trabajadores nunca han tenido en su mano el convenio colectivo, o sea, cuáles son los beneficios de pagar esa cuota sindical. Bueno, la joven iba a investigar, yo le dije, por favor, cuéntame cómo termina esto, porque me interesa saber ese caso, que en 8 años estés en una empresa y no conozcas el sindicato ni la convención colectiva. Está interesante esa situación. En el numeral 3 indica como fines y funciones de los sindicatos, representar a sus miembros en los conflictos, controversias y reclamaciones que se presenten y demandar o reclamar en nombre de ellos en forma individual o colectiva, o intervenir en los conflictos, controversias o reclamaciones individuales y colectivas que se hubieran promovido en la relación de trabajo. Entonces, por eso los sindicatos tienen un secretario general, un secretario de defensa y representantes sindicales. Por cada centro de trabajo, por lo general debe haber un representante sindical que es el que se va a encargar de acompañar a los trabajadores, guiarlos, informarlos incluso. Informarles en qué se da mucho cuando el trabajador no comprende qué es lo que se le está pagando, cuáles son los recargos de las horas extras, cómo se computan. Entonces la gente de los sindicatos que debe estar formada en estos temas le explica, no, mira, aquí se te hizo este cálculo o no se te hizo, vamos a planilla a presentar el reclamo. Entonces los sindicalistas deberían ser como asesores de los trabajadores en ese sentido. Los sindicatos deben tener estatutos, que es como el reglamento interno del sindicato. Todo sindicato, al ser una personería jurídica, tiene sus estatutos. La Asamblea General es la máxima autoridad de las organizaciones sindicales. El artículo 363 dice que la Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos cada 6 meses y podrá celebrar todas las reuniones extraordinarias que la Junta Directiva o un número de trabajadores u organizaciones no inferiores al 25% de los afiliados estimen conveniente. Entonces, miren, obligatoriamente está que se deben reunir cada 6 meses. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona que tiene 8 años de estar en la empresa jamás ha asistido a una asamblea general ni ha recibido notificación? Por eso me interesa mucho ese caso. Los sindicatos tienen una junta directiva que debe ser conocida por lo menos el secretario general y el secretario de defensa. Esa junta directiva a veces está conformada por 11 miembros, cada uno con sus suplentes. Pueden llegar hasta 22 miembros, dependiendo los cargos que tengan en la junta directiva. Y por lo general, los representantes sindicales entonces son en X centro de trabajo, hay una persona que representa al sindicato para ese equipo de trabajadores. Y cuando se hacen reuniones de comité de empresa, por lo general van los representantes sindicales o algunos directivos del sindicato en representación de los trabajadores. Donde no hay sindicato, entonces se consigue trabajadores que representen a la mayoría, estos trabajadores que se nota que tienen liderazgo, que puede representar al grupo. Entonces los trabajadores lo eligen y esos van a los comités de empresa, a las reuniones que se realizan. Pero no se necesita que haya sindicatos para realizar los comités de empresa.
Me explico, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la organización sindical como personería jurídica y otro los comités de empresa, que son, yo lo describiría de forma sencilla, como las reuniones periódicas. ¿Qué quiere decir periódica? Mensual, bimensual, trimestral, que debe hacerse entre miembros de los trabajadores, miembros de la empresa, para revisar cómo va esa relación laboral o las condiciones de trabajo. El mundo de las relaciones laborales colectivas es sumamente amplio, mágico también, como todas las relaciones laborales. ¿Y por qué digo yo mágico? Porque de repente te salen cosas que tú no sabes de dónde salieron y que no las esperabas, pero que tienen gran fundamento en lo que establece la ley. No te pierdas la parte número 2, que vendrá muy pronto. Te envío un gran abrazote y cuídate mucho.